Este video está especialmente hecho para mis alumnos a los cuales les surgieron dudas al contestar la guía de estudio para entrar a la UDG, a la preparatoria, y entonces pues van a ver cada uno de los problemas solucionados con su explicación. Vamos a hacerlo por partes porque son en total 20 problemas. Vamos a empezar con la primera parte. Lo importante en este tipo de problemas es saber extraer los datos y la información. Aquí ya tenemos que por día son 17 pesos y por hora extra son 4 pesos más, ¿no? Entonces tenemos que lo alquila desde el lunes a las 9 y lo regresa el viernes a las 11. Tengan entendido que si yo cuento de lunes al viernes me van a dar 5 días, pero hay que recordar que es de lunes a las 9 de la mañana al martes a las 9 de la mañana sería un día. Entonces aquí ponemos lunes, martes, miércoles, jueves. Vamos a contar los días. De aquí a aquí sería un día, del martes al miércoles otro día, y hasta el viernes a las 9 de la mañana sería el cuarto día. Aquí ya tenemos que además de 4 días son 2 horas extras por hasta las 11 de la mañana, 2 horas extras, y entonces tendríamos que multiplicar 17 por 4, que nos da 68, y le tendríamos que sumar las 2 horas extras. Cada hora es de 4 pesos, por lo tanto serían 8, y nos da un total de 76 pesos. Esta sería la respuesta correcta. En esta parte es solamente solucionar este ejercicio, que sería con el aprendizaje previo de saber que las fracciones al multiplicarse se multiplican los numeradores por numeradores y denominadores por denominadores, es decir, de forma lineal. Hay dos maneras de hacerlo. La verdad es que este está muy sencillo una vez entendiendo qué pasa al multiplicar un entero por una fracción. Aquí podremos ponerles un 1 de denominadores y multiplicarlo lineal. 2 por 2, 4, por 2, 8, 8 por una 8, por una 8 y por una 8. De numerador nos daría 8 y de denominador sería 1 por 1, 1, por 1, 1, por 2, 2, por 2, 4 y por 2, 8, siendo 8 octavos, y si lo dividimos pues nos daría la unidad. Esta es una manera de solucionarlo. Otra sería, primero multiplico los enteros, que 2 por 2 son 4, por 2 son 8. Y una vez que tengo el 8 de los enteros, pues los multiplico por la fracción, que recuerden que al multiplicar por un medio es como sacarle la mitad al entero. Entonces, 8 por una 8 entre 2, 4, aquí ya llevo 4, 4 por una 4 entre 2, 2, y 2 por una 2 entre 2, pues me quedaría así, y también me daría de resultado 1, ese es el resultado final, 1. Si en el pasado en este reactivo también hay que saber extraer la información y los datos, aquí los tengo, y tengan en cuenta también la pregunta, porque hay veces que al hacer una operación nos va a dar un resultado que está en las posibles respuestas, pero no estamos contestando la pregunta. Entonces tengan en cuenta la pregunta, hasta la pueden subrayar ahí en su guía, ¿no? Aquí tenemos una suma de fracciones y las fracciones tienen enteros. Lo que podemos hacer es usar la estrategia de primero sumar los enteros, que entre estos dos pues tenemos 5 enteros, aquí ya tenemos 5 enteros, y después sumar las fracciones, que vendría siendo un cuarto más 7 octavos. Aquí recuerden que para la suma de fracciones tienen que tener el mismo denominador, aquí no lo tienen, pero los cuartos yo los puedo convertir en octavos, multiplicando por 2 y por 2. Entonces aquí la nueva fracción de octavos, o sea un cuarto equivale a 2 octavos, le sumo estos 7 octavos que tenía y me da 9 octavos. Recuerden que cuando el numerador es mayor que el denominador, yo puedo todavía sacar un entero, o dependiendo de cuántos enteros. Divido, esta fracción la estoy dividiendo, y sería cabe una vez, y el residuo, recuerden que el residuo es el que se convierte en la fracción. Aquí tengo entonces un entero más, se lo voy a sumar, y sería un octavo. Esta parte de aquí en total serían 6 enteros, un octavo de kilómetros. Hay que recordar también que es muy importante observar las respuestas. Si las opciones de las respuestas vienen en fracciones, pues ya lo dejo así con todo y enteros. Si viniera solo en una fracción
donde no tenga enteros, pues lo tendría que dejar en fracción, pero sin convertirlo en enteros. Hay que saber utilizar también las respuestas. Bueno, en el problema número 4 vemos que aquí es necesario entender y recordar la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me dice que primero van los paréntesis, en este caso sería después la multiplicación, y recuerden que al final siempre son sumas y restas. Ok, aquí trae una potencia, entonces 2 al cubo, recuerden que es 2 por 2 por 2, que me daría 2 por 2, 4, por 2 son 8, y 2 al cuadrado serían 2 por 2, que serían 4. ¿Okay? Entonces voy a ir bajando los datos que voy resolviendo. Por ejemplo, dentro del paréntesis tengo esta potencia que me daría 8, bajo el menos y este me daría 4, ¿no? El resultado de lo que está dentro del paréntesis, si lo resto, sería 4. Entonces aquí ya tendría 50 entre 5 más 2. Y si se fijan, esto está en paréntesis porque indica que el 2 va a multiplicar el resultado que yo tenga dentro del paréntesis, ¿ok? Entonces, aquí como ven, tenemos una división y una multiplicación. Primero voy a hacer cada una y al final las voy a juntar las dos, las voy a sumar porque es en el peldaño de la jerarquía es el último. 50 entre 5 son 10, más 2 por 4 son 8, la suma me daría 18 y ese es el resultado correcto, 18. El reactivo número 5 está muy sencillo y quiero aprovechar para darles ese tip. Todos los reactivos valen lo mismo y tienen diferente nivel de complejidad. Váyanse primero a los más sencillos como este ejemplo y después los que se les hagan más elaborados como problemas, pues los dejan al final. O si se atoran en algún problema, sáltenselo y sigan con los que están más sencillos, ¿no? Hay que convertir o expresar más bien en notación científica 250. Como ya lo vimos, la notación científica es con la base por 10. Entonces, aquí está el punto. Si lo recorremos una, dos veces, sería un exponente a la 2. Entonces, nos quedaría aquí el punto, 2.50 por 10 a la 2. Recuerden que el exponente es positivo cuando lo voy a recorrer hacia la derecha. Y este sería el resultado. En este problema hay que ubicar en el plano cartesiano, en este cuadrante, cuáles son las coordenadas por donde se cruzan estas dos rectas. Aquí, como ven, puse las opciones porque este problema es muy fácil por descarte. Recuerden que es un examen sobre tiempo y con opciones, entonces también podemos utilizar la estrategia del descarte. Aquí, ¿cómo descartaríamos? Si ustedes recuerdan, en este cuadrante está todo positivo, tanto y como x. Entonces, pues obviamente si aquí está el punto de intersección, no vamos a tener ninguna coordenada negativa. Por lo tanto, eliminaría esta opción y ya nada más estaría entre estas dos. Pero como me habla del punto de intersección, pues obviamente no es 0, 4, porque 0 es el origen y recuerden que este es de x y y es 4. Entonces este punto sería aquí. Entonces esta tampoco y nos quedamos con la D, que sería 4 de x y 4 de y. Y ese es el resultado final. Ok, en esta pregunta, en la 7, es una igualdad que tenemos lineal y es de donde vamos a sacar el valor de x. Si se fijan aquí el paréntesis, al lado del 3 indica multiplicar, entonces primero vamos a multiplicar el 3 por cada uno de estos datos, que sería 3 por x, pues 3x, y 3 por menos 20, pues serían menos 60. Ya multipliqué esta parte, continúo bajando esto igual. Y bueno, yo les he dicho una estrategia a mis alumnos que es poner las x de un lado de la igualdad y los números del otro lado de la igualdad, sin importar de qué lado estén, ¿verdad? Y mover lo que no está en su lugar. Por ejemplo, esta x está del lado de los números, me la tengo que traer para acá. Recuerden que al atravesar el igual hay que cambiarle a la operación contraria. Y este 60 es un número, me lo traería para acá con la operación contraria, que sería la suma. ¿Okay? Entonces vamos a ver, el 3x lo dejo aquí. La x que estaba de este lado la voy a mover. Cuando yo la muevo, aquí está positiva, me la traigo negativa. Y después el 4 lo dejo aquí de manera positiva. Y el 60, que es el que voy a cambiar, aquí está negativo y lo pasaría de este lado positivo. Y ya resuelvo porque recuerden que x se puede sumar con
con x y pues con los números. Entonces 3x menos 1x serían 2x y la suma de estos dos me daría 64. Recuerden que en el despeje de variables lineales hay que utilizar las operaciones contrarias. Aquí el 2 está multiplicando la x, entonces del otro lado lo pasaría dividiendo. Y pues aquí ya si divido 64 entre 2 me da de resultado 32. 32 sería el valor de la x y ese resultado final, 32. En este problema, después de que nos dicen la redacción, hay que nosotros elaborar la expresión algebraica con la que se pudiera resolver. Aquí hay palabras muy claves como por ejemplo que dice que Juan ganó el doble. Es importante señalarlo ahí o entenderlo, ¿no? Recuerden que el doble pues es el 2 veces un número. Y dice que 2 veces de Pedro y en total entre los dos jugaron 18 partidos. Entonces, ¿cuál sería la expresión? No sabemos cuánto ganó Pedro, entonces le ponemos X, pero sabemos que Juan ganó el doble que Pedro, entonces lo podemos expresar como 2X. Si yo sumo lo que ganó Juan más lo que ganó Pedro, los juegos, pues entonces tendría el total de juegos, y aquí me dice que el total de juegos son 18, o 18 partidos, ¿no? Entonces esta sería la expresión correcta. En el número 9 nos arroja una ecuación lineal y nos dice que cuál sería la solución. Obviamente la solución sería el valor de x. Aquí hay que despejar. Recuerden entonces que podríamos decir que las variables de un lado y los números de otro lado de la igualdad. Y movemos lo que no esté en su posición. Por ejemplo, este 1 es número y entonces hay que llevarlo del otro lado de la igualdad. Si aquí está sumando, entonces del otro lado lo tendría que llevar yo restando. Entonces me quedaría 1 medio de x es igual a 5 menos 1. Aquí como ven ya lo resté, entonces resto esta parte y me quedaría 4. Aquí yo todavía no termino porque aquí sé el valor de la mitad de x y yo quiero saber el valor de una x completa. Si ustedes entienden aquí que el valor de la mitad de x es 4, pues podrían rápidamente deducir que entonces x es igual a 8, porque esta es la mitad de x. Pero si no, si lo quisieran hacer por despeje, ustedes saben que 1 medio es 0.5, está multiplicando a la x, y entonces como está multiplicando a la x pasaría dividiendo al 4, y aquí les quiero recordar que cuando yo multiplico por 0.5 es como sacar la mitad de un número. Por ejemplo, 8 por 0.5 es igual a 4, o sea la mitad. Pero cuando yo lo divido entre 0.5 o entre 0.5 sería el doble del número, ¿okay? Entonces aquí 4 entre 0.5 sería 8. De cualquier forma, si ustedes lo entendieron aquí directo, pues ahorrarían tiempo, si no, pues harían este despeje. En este problema nos dice que simplifiquemos esta división. Recuerden que en la división algebraica, cuando yo tengo la misma variable, los exponentes se van a restar, ¿ok? Como lo veíamos en la anterior. Ahora, recuerden que cuando no tiene coeficiente una variable, se sobreentiende que es 1, ¿verdad? Entonces aquí los coeficientes 1 entre 2, pues lo dejo indicado a 1 medio. De hecho, si se fijan en los resultados, en las opciones, si tenemos 1 medio, que es la solución, podríamos descartar las otras opciones y nos quedaríamos con solo la que tiene 1 medio. Pero si ustedes quieren comprobar su respuesta, pues haríamos esto. Aquí x se va a restar 2 menos 2, porque sería 2 menos 2, y pues no nos queda nada, ¿no? Se eliminarían las x. Y y tengo aquí al cuadrado y tengo una y sola. Recuerden que cuando la y viene sola es como si tuviera un exponente 1, entonces sería y al cuadrado, que sería 2 menos 1, pues me quedaría y a la